Bien, algunas consideraciones. Por un lado está lo que decía el doctor en lo que refiere a la rehabilitación del deportista, y en el caso en particular que vimos ahora se refiere a lo que es comunicación de malas noticias. Son dos etapas diferentes en lo que puede ser el inicio de un apoyo psicológico frente a un lesionado. Tengo la voz un poco. En el caso de malas noticias hay varias cosas en juego. Primero es qué entendemos por mala noticia, porque nos va a ayudar a entender cómo puede ser tomado eso y cuál va a ser los pasos a seguir para un tratamiento. Una mala noticia tiene que ver cuando una noticia que se le da a un paciente o a un jugador va a tener una percepción negativa del futuro de ese jugador. El jugador lo que percibe es negativo por lo que se le va a decir. Por lo tanto, hay varias cosas a tener en consideración. Primero, es muy difícil. La mala noticia es difícil tanto para el médico como para el paciente. Para el paciente poder recibir algo que no está preparado para recibir. Para el médico, ¿por qué? Porque lamentablemente, aunque creo que ahora está cambiando un poco la cosa en facultad, nadie nos prepara para dar malas noticias. Tenemos que salir a dar malas noticias, a veces un poco más graves que estar parados 6 meses, y nadie nos dice en el área de la salud cómo se tiene que hacer eso. Entonces es difícil para el médico también poder construir en una entrevista una relación de empatía y de confianza para poder transmitir una noticia que tiene que ser tomada de la mejor forma posible, cuando es algo que para el paciente va a ser negativo. Por lo tanto, el médico tratante tiene que prepararse para ese momento también. Es necesario que el médico sepa qué lesión se trata, qué pronóstico va a tener, cuál va a ser el tratamiento y conocer al paciente. En este caso en particular, la dificultad aumenta porque no es el médico tratante, es un paciente que cae en una consulta y que va a ver por primera vez. Entonces la relación de confianza y la empatía que se pueda generar es más difícil de realizarse en una sola entrevista. Es una dificultad adicional. Es importante también tener un lugar, como decía Leo, un lugar reservado. Acá estamos haciendo un ejercicio, pero lo ideal es estar en una consulta, en un consultorio, el médico y el paciente. En caso que eso no se pueda hacer de esa forma, evitar estar en un pasillo donde pueda haber interrupciones. Si estamos en un consultorio donde no hay posibilidad de estar solos, correr una cortina, una ventana, la idea es generar la mayor privacidad posible para que en ese momento pueda haber una relación más íntima entre ambos participantes de esa relación. El médico también, como muchos profesionales, está pensando en lo que hizo, lo que va a hacer y lo que tiene que hacer. Es importante que el médico esté preparado para esa situación, estar en ese momento con ese paciente, ni pensando en la consulta que viene después, ni pensando en el paciente que tuvo antes, que es muy difícil de conseguir. Después hay que plantearse el médico qué es lo que va a decir y cómo. Sabe que tiene un diagnóstico, sabe que ese diagnóstico puede tener una recepción no muy positiva en un paciente. ¿Qué palabras utilizar? ¿Qué es lo que se va a decir? Y ahí pasamos a ver qué es lo que piensa el paciente sobre su lesión. El médico tiene que indagar qué es lo que sabe realmente ese paciente de lo que tiene. Sabe de qué se trata esa lesión, sabe la gravedad que tiene, está informado. Muchas veces damos por sentado que el individuo sabe y comprendió cabalmente la situación que tiene. Y eso es importante indagar para no generar falsas expectativas o para no tener confusiones para lo que pueda hacer un posterior tratamiento. Es esencial que se sepa con cabal veracidad qué es lo que el paciente entendió que tiene, qué es lo que sabe de su lesión y qué fantasía tiene al respecto de la misma. Ahí es importante también empezar a dar información. ¿En qué medida se da información? En la medida en la que el paciente pueda escucharla. La información médica es muy complicada y muchas veces nosotros hemos presentado que algunos términos se entienden. Entonces podemos decir, Leo lo hizo muy bien, tenés una lesión de ligamento cruzado anterior, ¿sabés lo que es eso? Bueno, el paciente puede saberlo como no, tenemos que poder explicárselo en un vocabulario que ese paciente entienda. Tenemos que saber cómo habla, qué nivel cultural tiene, cuál es el vocabulario que maneja para expresarlo de la misma forma para saber que está entendiendo lo que se le está diciendo. Después ver la respuesta emocional que tiene ese individuo con respecto a lo que se le está diciendo. Van a haber una cantidad de sensaciones y de reacciones que pueden ser adaptativas a la situación en la que estamos, como pueden ser, y puede pasar, reacciones no adaptativas, y ese ya es un capítulo aparte con los pacientes difíciles que hay una bibliografía abundante para poder leer. Una vez que se generó ese clima de confianza, que el paciente tiene una cabal idea de lo que le está sucediendo, esto no quiere decir que sea magia, que el paciente frente a una noticia mala no reaccione mal o reaccione bien de entrada, no nos va a pasar eso. Pero vamos generando un terreno donde se pueda, en este caso que no es una noticia negativa, no estamos hablando de un paciente terminal, estamos hablando de una lesión que para el sujeto es importante, va a estar 6 meses parado, el futuro que él ve no es el mejor, y bueno, generar una buena alianza terapéutica para un buen
proceso de rehabilitación y una buena vuelta al campo deportivo. Una vez que el paciente entiende la lesión que tiene, se plantean claramente los objetivos y lo que se va a trabajar sin generar falsas expectativas y planteando un plan B, si esto no sucede de esta forma, podemos tener esta alternativa, se comienza a construir una alianza terapéutica para poder iniciar un proceso de rehabilitación con una buena adherencia al tratamiento, que eso para nosotros es fundamental. En psicología del deporte aplicada a las lesiones, para nosotros es esencial que el paciente, contradictoriamente a lo que es la palabra, sea un partícipe activo en ese proceso de rehabilitación. Si el paciente siente que es un sujeto pasivo al que se le hacen maniobras invasivas, que va a estar sometido a un tratamiento donde él siente que no participa, y más en un deportista que está acostumbrado a tener el cuerpo en movimiento, el proceso de adaptación va a ser mucho más complicado. Si el individuo siente que es parte activa de ese proceso, que él está poniendo de sí para poder recuperarse, la adherencia va a ser mayor y el proceso de recuperación puede ser más positivo. No sé si alguna... Muy bueno tu aporte y muy agradecido por las consideraciones que hiciste, Beatriz. Una vez más, sí. Si alguno de ustedes está, porque puede estar importante, si alguno quiere bibliografía acerca de cómo dar malas noticias, eso existe. Hay un autor que no recuerdo si es inglés o americano, que se llama Bookman, que en 1992 hizo un manual de cómo dar malas noticias con es un protocolo de 6 pasos. Y ahí explica claramente qué le pasa al sujeto que tiene que dar la mala noticia, cómo prepararse uno y cuáles pueden ser las reacciones esperadas y cómo hacer un protocolo de 6 pasos que es muy simple para poder dar malas noticias, porque nadie nos forma en eso, no estamos preparados, nadie nos prepara para poder dar una mala noticia. Lo pueden buscar en internet, es un material que es accesible. Muchas gracias.